Bendiciones, amados hermanos en Jesús de Cristo. Damos gracias al Señor Jesús, quien es en Cristo, por permitirnos este momento, este espacio, este lugar donde podemos estar reunidos como hermanos, realmente dando el culto como se tiene que dar, en espíritu y en verdad. Y pues claro que se da en espíritu y en verdad cuando la fe de creer que Jesús es el Cristo en nosotros es genuina, es verdadera. Solo así podemos entonces dar este culto. Sabemos claramente a qué es que venimos. Saludamos a los hermanos que se van a ir conectando de la iglesia en Caldas, que creen que Jesús es el Cristo, otros hermanos que también nos visitan o nos acompañan en las transmisiones o en las grabaciones de otros lugares de Colombia, y también de otros hermanos que se conectan o nos visitan también de otros países. Para las personas que puedan ver la transmisión por primera vez, somos la iglesia en Caldas que cree que Jesús es el Cristo, y vamos a orar para que sea el Señor realmente hablando a nuestras vidas, que su palabra que va a ser expuesta sea hablando a cada uno de nosotros y principalmente a mi vida. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad, Señor, que nos das de podernos reunir, Señor, para exaltarte, para glorificarte, Señor. Gracias. Para decirte, Señor, gracias. Gracias, Señor, por habernos mirado, Señor, por habernos rescatado, Padre. Gracias por habernos trasladado, Señor, habernos sacado de ese lugar donde estábamos tan oscuro de tinieblas y habernos trasladado al reino de tu amado Hijo Jesús, que eres el Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que nos sigues mirando, Señor, porque sabemos, Padre, y confiamos diariamente en tus misericordias, Señor, que sabemos que son nuevas, Señor, cada mañana, y que esta misericordia, Señor, está para que nosotros, Señor, sigamos, Padre, aferrados al pacto, creyendo que Jesús es el Cristo, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque para nuestras vidas, Señor, hace 4 o 5 años, para otros, Señor, en Caldas, que llegó por primera vez, Señor, a nuestros oídos esta única verdad, este evangelio que es único, que es eterno, y llegó, Señor, para transformar nuestras vidas, Señor. Gracias, porque a través de este evangelio, Señor, a través de la fe de creer en este evangelio, que es Jesús el Cristo, Señor, nos pudimos dar cuenta del estado en el que estábamos, Señor. Estábamos separados de ti, Señor, estábamos en el pecado y estábamos gobernados por Satanás, pero solo a través de esta fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor, entonces pudimos salir de aquí, Señor, de ese estado, y todo por lo que hizo el Cristo, que es Jesús, a través de la cruz y la resurrección, ese consumado, donde realmente lo hizo todo, consumó el problema de Satanás, del pecado, y lo reconcilió contigo, Señor. Gracias, porque esta única verdad llegó a nuestros oídos, lo pudimos ver, Señor, con nuestros ojos, Señor. Y hoy, Padre, estamos agradecidos y oramos, Señor, porque sabemos que esta es la salvación, Señor. La salvación es salir de Satanás, salir del pecado y estar reconciliados contigo. Y por eso nuestra oración, Padre, es que con temor y temblor cuidemos de esta salvación tan grande, Señor, y que esta fe de creer en Jesús como el Cristo nunca nos vaya a faltar, Señor. Padre, ahora nos disponemos, Señor, para escuchar tu voz, Señor. Oh Dios, para que yo pueda realmente transmitir, Señor, tu voz, transmitir realmente el Evangelio, Señor. Que no hable, Padre, en mis emociones, que no hable en mi humanidad, sino que sea tu Santo y bendito Espíritu, Señor, hablando a través de mí, Señor, a
cada uno de los hermanos que hoy están aquí en este lugar, pero también aquellos que lo van a escuchar, Señor. También, Señor, a las personas que por primera vez lo vayan a escuchar, Señor. Que esta voz tuya, Señor, este verbo tuyo que es el Cristo, Señor, sea para ser impartido, para que, Señor, se cobre vida realmente, que los dignos reaccionen, Señor, y que para nosotros los que hoy tenemos el privilegio de creer, para que sigamos creyendo, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que eres el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, como siempre lo hacemos, vamos a recordar nuestra fe. Esta iglesia que realmente Jesús el Cristo levantó, estaba fundada en la roca, estaba fundada en la fe única y verdadera, que es creer en Jesús como el Cristo. Nuestra fe entonces está fundada en el Evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Por eso diariamente hablamos solo del Evangelio de la Biblia. Por eso diariamente estamos en esa búsqueda a través del evangelismo de la Biblia, y por eso estamos diariamente también aferrados al pacto de la evangelización mundial. Por eso desde este púlpito o desde los lugares donde nos lleven, entonces el mensaje va a ser uno, va a ser el Evangelio de la Biblia, va a ser siempre el que Jesús es el Cristo. Vamos a mirar entonces el Evangelio de la Biblia y vamos a ir al libro de Mateo. Mateo 11:5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres es anunciado el Evangelio. Es anunciado el Evangelio, ¿por qué? Porque realmente ¿en qué estado está el ser humano? ¿En qué estado está la humanidad? ¿Cuál es la respuesta única para el hombre? Entonces, que está separado de Dios, que está gobernado por Satanás y que está en el pecado. Entonces, realmente la respuesta está en el Evangelio. Por eso cuando miramos acá en Mateo 11 y vemos el contexto, entonces es la pregunta que Juan el Bautista envía a Jesús. Y Jesús entonces envía rápidamente la respuesta. Y entonces es que el Evangelio es anunciado. Es anunciado el Evangelio. ¿Y cuál Evangelio? Entonces lo repetimos constantemente. No hablamos de 4 libros, no hablamos de una doctrina, de una enseñanza nueva. Hablamos realmente del que es el Evangelio. En el libro de Isaías, entonces el profeta también habló referente a esto. Es que desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis 3, empezamos a ver el estado del hombre, cómo quedó el hombre en el momento en que perdió el pacto. Y entonces todo el Antiguo Testamento está anunciando esta respuesta única, este evangelio único para el ser humano. ¿Qué dice acá en el libro de Isaías 61:1? Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto es la buena noticia. Estas son las buenas nuevas de salvación, el Evangelio que realmente el apóstol Pablo en el libro de Romanos está diciendo que es uno, que es de Dios, que es anunciado por los profetas, que está demostrado a través de las Escrituras, el Antiguo Testamento, que hace referencia entonces a Jesús, el Cristo, nuestro Señor, que viene, que venía, que tenía que venir del linaje de David según la carne, y que iba a resucitar de entre los muertos para mostrar el poder de Dios en él, la santidad, el espíritu de santidad que había en él.
O sea que realmente el Evangelio es uno, y es que Jesús es el Cristo. La buena noticia, ese es el Evangelio. La gente dice, es que el Evangelio es la buena noticia, pero es que tiene que ser contundentes. La buena noticia es porque habla de uno, del que viene realmente a resolver el problema de la humanidad, el problema del pecado, el problema de Satanás y el problema de estar separado de Dios. Y esto solo lo puede hacer Dios mismo. Esto es el Jesús, el Cristo. Este es el Evangelio de la Biblia. Por eso nosotros realmente, al creer, en el momento en que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos reveló esta única verdad, nosotros entonces no dejamos de hablar de este Evangelio. No hay para nosotros otro tema, no hay para nosotros otras predicaciones, no hay para nosotros entonces cómo entretener a la humanidad, sino que realmente a nosotros se nos dio el Evangelio para que nosotros demos el testimonio del Evangelio. Y por eso el Evangelio es que Jesús es el Cristo, pero también entonces con esta fe hacemos el evangelismo de la Biblia. ¿Y qué es el evangelismo de la Biblia? Que también lo repito constantemente a la iglesia. Entonces estamos diariamente hablando de esto, actuando en esto. En nuestra vida estamos haciendo el evangelismo. Pero aquí cuando estamos predicando lo repetimos constantemente porque es necesario que esté claro en nosotros qué es el evangelismo. Entonces es dar realmente la respuesta que el ser humano necesita. El ser humano no necesita saber cómo conseguir dinero, cómo conseguir empleo, cómo salir de una dificultad económica, de una dificultad entonces de salud. El ser humano lo que necesita conocer es su estado y la respuesta para salir de ese estado, la solución dada por Dios única, y por eso es el Evangelio. En la Biblia, si en mí está, yo lo puedo dar. Si en mí no está, pues no lo puedo dar. La respuesta única es que Jesús es el Cristo. Y en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, me encanta porque el mismo Jesús, el Cristo, entonces lo enseñó. El evangelismo no es salir a las calles a hablar cantidad de cosas. No es salir a las calles a querer entonces confrontar a las personas que no se están congregando. No es salir a las calles a querer juzgar a otras personas porque van a diferentes lugares. Ese no es el evangelismo de la Biblia. El evangelismo de la Biblia es dar la respuesta correcta. Y el Señor Jesús, el Cristo, lo dijo. Cuando realmente vayan a otros lugares, ¿qué es lo que tienen que decir? Digan claramente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Es que solo con esta palabra, solo con esta porción, entonces los dignos van a reaccionar. Hay que entender que el evangelismo no lo hacemos nosotros somos instrumentos de Dios. Dios realmente lo que quiere es que demos el contenido. Si en nosotros está esta fe de creer que Jesús es el Cristo, hablemos, demos testimonio del Cristo, porque para convencer está el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que convence realmente de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, cuando escucho yo que salen a gritar cantidad de cosas en la calle, lo que puedo ver es que está faltando esta verdad en la vida de cada una de estas personas, así digan creer que Jesús es el Cristo, porque no se busca, repito, que yo le invente más a lo que ya el Señor dio. Es que el Señor dijo: den la respuesta, hablen realmente de esto, ¿sí? Y la evangelización mundial entonces va a ocurrir en nuestros días. Si está el evangelio de la Biblia, si está el evangelismo de la Biblia, esto es la fe, entonces va a ocurrir la evangelización mundial. ¿Y qué es la evangelización mundial? Según el mismo Señor dijo en Mateo 24:14, dijo: y será predicado este evangelio del reino. No habló de muchos evangelios, este evangelio del reino, ¿sí? Dice: y para testimonio a las naciones. ¿Y qué más dice? Que cuando esto ocurra,
cuando el evangelio del reino se ha dado en todo el mundo, se ha predicado en todo el mundo y se ha dado el testimonio en todas las naciones de que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Entonces vendrá el fin. ¿Y qué es el fin? No es que entonces vamos a ver desaparecer esto, vamos a ver caer los edificios, no. El fin es que el que es el principio es el fin. El que es el alfa es el omega. Es el Jesús, el Cristo, el que entonces ya está en el trono, ya está sentado a la diestra del Padre, ya vino y cumplió con la obra del Cristo, ha resucitado, ahora Él volverá. Realmente esto va a ocurrir cuando en nosotros esté la fe de creer fielmente que Jesús es el Cristo. Cuando en nosotros está esta fe, vivimos. Nótese esta parte, escúchese bien esta parte. Cuando en nosotros está la fe de creer a este evangelio que Jesús es el Cristo, nosotros vivimos para preparar el retorno de Jesús el Cristo. Vivimos para llenar la tierra con el testimonio único de que Jesús es el Cristo. Vivimos para preparar la tierra. El apóstol Pablo en Corintios dijo que Jesús el Cristo murió por todos, pero dice que cuando se cree en Él, entonces para que los que viven, en este caso nosotros que decimos vivir en Él, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esto es, los que vivimos para verlo venir, preparando la tierra para verlo venir. Esto es la evangelización mundial. Entonces, que Dios mismo, Jesús el Cristo, nos ayude a poder comprender con claridad y a creer con claridad al evangelio de la Biblia, al evangelismo de la Biblia y a la evangelización mundial. Que nuestra mirada esté puesta en Jesús, el Cristo, el autor y el consumador de esta fe, de esta salvación. Que realmente en nosotros esté este fuego encendido, que no se apague, que no permitamos que se apague, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que no nos dejemos enredar por lo que el mundo está ofreciendo todos los días, que no nos dejemos llevar por la realidad, sino que nuestra fe siga estando aquí. El Señor Jesús, entonces, como dije, quien es el Cristo, sea ayudándonos cada vez más y más a entrar a este evangelio. Vamos entonces al tema para el día de hoy. Por cientos de años, por no decir miles de años, la humanidad ha buscado solucionar de toda clase de soluciones a enfermedades. La humanidad siempre ha vivido esta situación. Desde, como dije ahorita, desde Génesis 13, entonces empezamos a ver el estado del hombre. Después de que se separó de Dios, después de que quedó en el pecado y gobernado por Satanás, llegaron todas las consecuencias. Y entonces llegó el dolor, llegó la enfermedad, llegó los problemas, los conflictos entre familia. Llegó entonces ese trabajo tan fuerte para el ser humano, que realmente tiene que trabajar duro para que con el sudor de la frente se pueda ganar entonces su pan. Y llegó entonces el tema de que hay que morir. ¿Sí? Y la humanidad entonces vive en pos de esto. Entonces, si se quedan desempleados, están bregando a mirar a ver cómo salen, porque necesitan el empleo, porque necesitan la comida. Pero si llega alguna enfermedad, también entonces están buscando cómo buscar esa solución a esa enfermedad. ¿Y todo por qué? Porque es que después de esa enfermedad puede llegar la muerte, y entonces tienen temor a morir. Pero también está el conflicto familiar, también está el conflicto entre esposos, también está el conflicto entre padres e hijos, y etcétera. Todo lo que hoy vemos nosotros en toda la humanidad. Eso es una realidad que no podemos entonces dejar de ver. Pero aunque para esto hay solución,
Las personas que, por ejemplo, en cuanto a una enfermedad no escuchan bien, entonces quieren ir ante el médico porque necesitan escuchar bien y no ven bien. Otros entonces no pueden ver absolutamente nada. Sin embargo, la ciencia hoy en día ha avanzado tanto que hay solución para esto. Hay solución para esto. Pero el ser humano está enfocado en las consecuencias, en cómo resuelven las consecuencias del problema que tienen realmente, que no conocen. Y es que el problema de la separación, el pecado y Satanás. Y esto es entonces una ceguera espiritual. No se puede ver, porque como están enfocados en lo físico, no pueden ver realmente su problema, porque es espiritual. Por eso el día de hoy vamos a hablar de la ceguera espiritual, pero vamos a hablar realmente de la solución a la ceguera espiritual. ¿Y quién es la solución a la ceguera espiritual? Y entonces la solución solo está en Jesús, el Cristo. Solo Jesús, quien es el Cristo, me puede sacar a mí de la ceguera espiritual. Solo Él. Aquí entonces ni la ciencia, ni los más estudiosos, ni los hombres más ungidos que hoy vemos pueden sacar al ser humano de la ceguera espiritual. Así le muestren por las escrituras, así le hagan leer las escrituras, así le hagan memorizar los versículos, así oren, ayunen, vigilen. Estos hombres realmente no pueden llevar al ser humano a ver realmente el problema espiritual. Porque si no se habla de lo que realmente es el problema espiritual, entonces está la ceguera espiritual. Es que por eso se habla de la ceguera espiritual, porque es que en todo el mundo hasta el día de hoy, las congregaciones, todas las religiones hablan al congregado de cómo entonces salir de la realidad que vive. Y en todas se habla de cómo conseguir empleo, cómo salir de una enfermedad. Venga por su milagro, venga por su sanidad, venga por su palabra profética esta semana. ¿Qué tiene Dios para usted? Todo esto para mostrar que ni los pastores tan relevantes, entre comillas, que hoy vemos por todas partes, conocen el problema fundamental. Porque también están, ¿qué? Ciegos espiritualmente, con Biblia en mano, teólogos, conocedores de las escrituras, pero sin la revelación realmente del evangelio, que Jesús es el Cristo, están ciegos. Y dice el Señor, ahorita miraremos el texto, pero dice el Señor, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué? Los dos van ¿a dónde? Al abismo, al hoyo, al hueco, porque es que es imposible que un ciego pueda guiar a otro ciego. Es que están en la ceguera espiritual. En el libro de Juan, vamos al libro de Juan, para que miremos aquí. Ese texto lo hemos visto muchas veces y habla entonces de un milagro que el Señor hizo a un hombre ciego. Pero realmente todo esto se muestra el Señor, como ya vemos, el Señor Jesús, el Cristo, a través de Él ocurrieron muchos milagros, muchas sanidades, muchas señales, muchos prodigios. ¿Pero para qué? Para que realmente se viera en Él al Cristo, a la respuesta de Dios para el ser humano. Juan 9:39 al 41. Yo quiero leer en esta Biblia traducción viviente. Juan 9:39 al 41. Dice así: Luego Jesús dijo: Yo he venido al mundo para juzgarlos a todos. Nótese, yo he venido al mundo para juzgarlos a todos.
les daré vista a los ciegos y se la quitaré a los que ahora creen ver bien. Algunos fariseos que estaban por allí le oyeron decir esto y le preguntaron: ¿quieres decir que nosotros también somos ciegos? Entonces Jesús les contestó: si ustedes reconocieran que no ven tanto como creen, oiga, si ustedes reconocieran que no ven tanto como creen, Dios no los culparía por sus pecados. Pero como creen ver muy bien, Dios sí los culpará por sus pecados. Ahí está entonces claro el ejemplo de la ceguera espiritual. Los fariseos, conocedores de las escrituras, de los que memorizan las escrituras, pero el Señor les dice: si ustedes realmente vieran como dicen creer, entonces podrían conocer claramente qué es lo que está pasando allí. ¿Cuál fue el milagro que el Señor hizo allí? Claro que fue físico, y claro que a este hombre que recibió entonces esta sanidad, el mismo Señor Jesús, en el mismo capítulo de Juan 35, Jesús le va a hablar con él, y dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es el Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Qué ocurrió? Entonces dice y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Entonces aquí vemos realmente la sanidad física, pero ¿qué ocurre más allá? Espiritualmente. ¿Quién es, Señor? ¿Quién es? Y el Señor se le está revelando: soy yo. Y en el momento en que se le revela, ¿qué? Dice que él creyó y le adoró. Es que el problema de la ceguera espiritual es bravo, pero no se va a poder entender, no se va a poder conocer si yo no conozco mi estado, si yo no puedo entender en qué condición estoy yo. Yo no puedo decir que yo veo cuando realmente no he podido entender. Es más, no sé que estoy separado de Dios, porque muchos dicen estar con Dios porque se congregan, porque leen las escrituras, porque memorizan versículos, porque están hablando de versículos, porque son muy buenos diezmadores, porque entonces están ayudando a los más necesitados afuera, porque entonces son pastores, porque son entonces líderes dentro de unas congregaciones, y entonces dicen estar con Dios. Pero no es por eso que se está con Dios. Es que no es por eso. No soy yo el que voy a Dios, es que es Dios realmente el que me lleva a Él. Cuando creo en la respuesta, en la solución, cuando entonces puedo entender que estoy separado, cuando puedo entender que es que estoy gobernado por Satanás, que estoy en el pecado, entonces puedo creer a la respuesta, a la solución. Puedo entonces ver realmente la luz que realmente necesito ver. Puedo salir de las tinieblas, porque aún diciendo que Jesús es el Cristo, aún como acabamos de leer en esta versión, ustedes ven, pero no ven como creen. Entonces creemos que Jesús es el Cristo, pero no vemos realmente la magnitud de lo que significa creer que Jesús es el Cristo, que no es repetirlo. No es memorizar unas cartillas, unos versículos, no es entonces venga, hablemos de las lecciones para yo también salir a dar estas lecciones, que pareciera que eso fuera realmente, pero no es así. Es que la magnitud del Evangelio es entender en qué estado estaba yo y en qué condición estoy ahora, y que si me descuido puedo llegar a estar peor que como estaba. Porque la escritura lo dice, ¿sí? Cuando entonces el estado mío puede llegar a ser que peor que como cuando fui encontrado por el Señor. Si suelto el Evangelio, si suelto el pacto, me quedo solo repitiendo.
y creyendo que Dios está conmigo, pero ya Dios se fue hace rato. ¿Y cómo estamos? ¿O cómo quedamos? ¿Cómo estamos viendo aquí? Ciegos espiritualmente. No, yo ya veo que Jesús es el Cristo. Miren que el pastor me mostró en tal libro que es que aquí muestras a Cristo, que aquí en el Antiguo Testamento está hablando del Cristo y que en el Nuevo entonces sí, Jesús es el Cristo. Se quedó con el mero conocimiento, pero no se quedó con la fe. ¿Por qué? Porque no le alcanzó, porque no creyó fielmente al Evangelio. Quedó ciego, y así en esa ceguera quiere llevar a otros. ¿Sí? Entonces, el Señor aquí en este libro de Juan está diciendo, Jesús les dijo, yo he venido al mundo para juzgarlos a todos. Nótese que lo repetí 2 veces. Entonces, ¿a qué viene? Es más, ¿a qué vino Jesús a este mundo? Nótese, no dice que Él vino para que los que creen en mí salgan de la pobreza física, para que sean muy ricos, para que si tienen una casa puedan conseguir la segunda, para que tengan la mejor familia, los mejores hijos, los mejores empleos. Aquí no dice eso. Dice, vine para juzgarlos a todos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿En qué estado está el hombre que el Señor está diciendo, vine para juzgarlos a todos? ¿Sí? Y todos es todos. Aquí no cabe que una parte. Él está diciendo a todos. Habla de un juicio. Habla de un juicio. Y dice entonces que viene a darle vista a los ciegos. Espiritualmente. Espiritualmente es que tenemos que verlo a Él como el Cristo. Viene para que no me vean como el que les va a solucionar sus pequeñeces. Vine para que puedan ver en mí la solución al problema fundamental del ser humano. Y repito, Satanás, pecado y separación. Repetimos mucho este problema, claro. ¿Por qué? Porque cuando puedo entender este problema, entonces puedo creer a la respuesta, solución para salir de ese problema. Si no puedo creer en la enfermedad, entonces ¿cómo voy a creer en la cura? Si yo creo decir, no, es que yo estoy aliviado, que vayan al médico los enfermos. No es así. No es así. No, es que yo me congrego desde que tengo uso de razón. Que vayan los que no conocen. ¿Sí? No, es que aquí mi papá es pastor y nuestra generación es pastoral. Entonces eso es para otros. ¿Sí? Se sienten aliviados. Pero esto es para todos. El Señor está diciendo, vine a juzgarlos a todos. A unos congregados no conocen. A unos que llevan cantidad de años dentro de una congregación no conocen. No conocen porque el Evangelio, este Evangelio que Jesús es el Cristo, ha estado velado desde tiempos entonces también eternos. Ha estado velado y que ahora se ha estado manifestando. ¿Por qué? Por misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que los que entonces crean, mejor aún creamos, entonces lo demos todo. Amén. ¿Sí? Entonces, aquí dice el Señor, a los que no ven, vengo para que vean. Y a los que dicen ver, entonces para que queden ciegos. Ve muy bien, listo, en sus pecados van a morir, juicio le viene, ciego espiritualmente, así va a quedar su condición. Juan 3:18 lo dice claramente. ¿Qué dice Juan 3:18 para hablar de esta solución? Dice, el que en él cree, ¿en quién? En la respuesta a la ceguera espiritual en Jesús el Cristo. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Nótese, no ha creído. No es que no, yo sí ya sé. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en Jesús como el Cristo. No, yo creo que Jesús es el Cristo, pero Señor, y mi economía. Yo creo que Jesús es el Cristo, pero Señor, y mi familia.
Yo creo que Jesús es el Cristo, pero Señor, deja primero que entierre a mis padres para seguirte. Yo creo que Jesús es el Cristo, pero Señor, las vacaciones se las voy a prometer para salir a hacer evangelismo. Yo creo que Jesús es el Cristo, pero en el descanso sí. Yo creo que Jesús es el Cristo, pero cuando pase la pandemia, ahí sí me voy a congregar. Yo creo que Jesús es el Cristo, pero cuando haya un local más amplio, ahí sí voy a ir. Carreta. Aquí el Señor está diciendo, no han creído. Y como no han creído en este nombre, ya han sido condenados en su ceguera. Ve muy bien. Sí, ve muy bien. Ya no van a ver más. Los que no ven para que vean, y los que dicen ver para que no vean. Tremendo. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Entonces, la ceguera espiritual está dentro del problema fundamental. Y el problema fundamental es uno. ¿Cuántas veces he repetido esto? Ya se me perdió la cuenta. ¿Cuántas veces lo voy a repetir más? Aquí se me va a perder la cuenta. Entonces el problema fundamental es uno, y es la separación de Dios por el pecado y por la influencia de Satanás. Este es el problema. No se ve, por eso no se conoce. ¿Qué es lo que la gente cree conocer como problema? Entonces lo dije ahorita: lo físico, la salud, lo económico, lo familiar, etc. Y viven toda su vida buscando solucionar esto, pero no conocen y no pueden ver que el verdadero problema entonces es estar separado de Dios. Y por estar separado de Dios, esto es la ceguera espiritual. ¿Qué es entonces el problema fundamental? Vamos a ver estos textos que hemos visto mucho. Número uno, vamos a ver que el hombre está separado de Dios por Satanás. Génesis 3.1. ¿Qué dice Génesis 3.1? Textos que hemos visto mucho, pero que es bueno, necesario seguir repitiendo, seguir leyendo. Génesis 3.1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente, que aquí en Génesis se habla, en Apocalipsis 12 nos dice quién es la serpiente, para que entendamos que no estamos hablando de una serpiente cualquiera. Apocalipsis 12:9 habla de que esa serpiente, nótese aquí, 12:9, lo que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice también aquí que este ser maligno, este Satanás, sabe que tiene poco tiempo y tiene encendida su furia. Apocalipsis 12:12 entonces muestra, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este ser maligno, entonces, Satanás, su finalidad es seguir velando, encegueciendo, cega totalmente para que no se pueda ver la luz. ¿Cómo lo hace? A través de engaños, a través de mentiras. En el libro de Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios 4:4, lo muestra claramente. Segunda de Corintios 4:4 ya lo muestra como el Dios de este siglo. ¿Y qué hace? Dice: cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento a los incrédulos, como vimos ahorita, para que los que ven, como no quieren creer, entonces ahora sí no vean. Le cegó el entendimiento este ser maligno y lo sigue haciendo. ¿Y cómo es que lo hace? Claro, es que es engañador, claro, es que es mentiroso. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, versículos 14 y 15 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este ser maligno anda disfrazado, pero sus ministros, estos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, andan disfrazados de ministros de justicia, con la Biblia en la mano, entonces hablando de lo que supuestamente para ellos es el evangelio, hablando de cómo entonces el hombre se puede encontrar con Dios, hablando entonces de que es que el hombre tiene que dejar ciertas cosas para que se pueda entonces reconciliar con Dios, y así con mentiras, porque es que estos ministros tienen una identidad, tienen un padre, y es el diablo. Juan 8:44 lo muestra claramente quién es entonces este ser que engaña y que es mentiroso. Juan 8:44 dice el mismo Señor Jesús, el Cristo, es el que está diciendo esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y así este ser maligno ha engañado al ser humano. Entonces, como realmente no puede ver el problema fundamental, entonces lo engaña con la realidad que sí está viendo diariamente. En Mateo 4 vemos también que este ser maligno entonces quiso juntar a nuestro Señor Jesús en Cristo, y ya conocemos también este pasaje, pero aquí hay un texto que es Mateo 4:36, el cual entonces con esto tentó también al Señor. Dijo: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sí? Esto se lo dijo a Jesús el Cristo, pero Jesús el Cristo lo despachó rapidito. Pero esto lo sigue diciendo hoy en día a la humanidad, aún a los llamados hijos de Dios les sigue ofreciendo esto. Por eso es que ellos están buscando esto, como ahorita miramos. Entonces un cristiano que se quiere lanzar a presidencia, a asamblea, ¿sí? ¿Por qué un cristiano quiere llegar a estar en el gobierno? No le veo yo lógica a eso. Si es con esta fe, el Señor Jesús el Cristo dijo, cuando le llevaron la moneda, dijo: ¿de quién es esta cara? Es del César. Dele a él lo que es de él, y dele a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Es que realmente tiene esta fe, no se enreden las cosas de este mundo. No, es que yo sé que si llego allá, como soy cristiano, ahora sí voy a cuadrar la situación del país. El ser humano, si mientras no reconozca el estado de separación, el estado del pecado y el estado de gobierno de Satanás, ningún hombre le va a resolver esto. La respuesta ya Dios la dio y está en Jesús Cristo. Lo gusta, pero es la respuesta única de Dios, es la solución dada por Dios. Pero como hay ceguera, entonces va a ir al gobierno. Por eso aquí está diciendo que esa gloria, esos reinos del mundo y la gloria de ellos, este ser lo sigue dando, lo sigue ofreciendo, y el cristiano cae ahí. El cristiano moderno que quiere plata, que quiere carros, que quiere comodidades, que piensa que porque más que tenga esto no se va a morir, y entonces eso se lo va a llevar. ¿Todo por qué? Porque está ciego. Porque el que realmente puede ver al Cristo como lo hizo el hombre en el libro de Juan, se postra, lo adora, vive para él, muere a este mundo perverso, porque esto es gobernado por Satanás. No tiene nada que ver con este mundo que no le pertenece, sino que realmente le pertenece es al diablo. ¿Por qué entonces queremos decir que somos libres del diablo, pero que queremos seguir siendo parte de él? Incoherencia.
ceguera espiritual, aún profesando que Jesús es el Cristo, ciegos, gobernados por Satanás. Pero también está el pecado, y como no se conoce el pecado, entonces hablemos de lo ético, hablemos de lo moral, hablemos de lo social. Es que yo quiero salir de esto, es que yo quiero tener un buen comportamiento, quiero respetar a la humanidad, quiero respetar a las autoridades, quiero entonces mantenerme unidos a la sociedad, quiero entonces no hacer trampa, ser generoso, ¿sí? Ser leal, ético, moral y social. Y entonces se trabaja en esto desde las congregaciones, pero el pecado que mata no se trabaja porque no se conoce. ¿Cuál es el pecado? No creer. Génesis 3:6 entonces se muestra claramente que ahí se habla del pecado, ahí se habla realmente de lo que Dios estipuló como pecado. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El marido, Adán, comió del fruto que ya Dios le había dicho: no lo haga, no coma, ¿sí? Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El pacto, la palabra de Dios, si menosprecias esta palabra, si menosprecias el verbo, si menosprecias el Cristo, ciertamente morirás. Pero, ¿qué vemos? Que comió, que menospreció el pacto de Dios. Esto es el pecado. Entonces el problema espiritual es grave. La ceguera espiritual es grave, es delicada, es mortal si no se soluciona rápido. Es entonces Satanás, el pecado, y por ende, ¿cómo está la humanidad? Separados de Dios. Separados de Dios. Jeremías, también hemos visto mucho este texto. Vamos al libro de Jeremías 2:13, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? El hombre que tenía a Dios, que lo tenía absolutamente todo, lo dejó por escuchar entonces la voz que no tenía que escuchar, por no creer, por menospreciar el pacto de Dios. Entonces el hombre está separado de Dios. ¿Y qué es lo que dice? No solamente se separa, sino que cava cisternas rotas. ¿Qué es esto? La religión actual en el mundo. Religiosos. Son miles de religiones las que hay en el mundo. Miles. ¿Y qué hablan de estas religiones? Claro, hablan de un Dios. Hablan de cómo se puede encontrar el hombre con Dios. Hablan de que es necesario que el hombre se encuentre con Dios. Hablan hoy en día: vengan, vuelvan a los templos, vuelvan a estas sinagogas, porque es que es necesario que se encuentren con Dios. Religión, y el hombre entonces motivado, emocionado por estos pastores, por estos predicadores, por esos expositores de la palabra, entonces van motivados por esto, pero realmente separados de Dios, realmente en el pecado y realmente gobernados por Satanás. Ceguera espiritual. Esto es entonces lo que hoy tenemos que pedirle al Señor, que nos permita ver con claridad, que podamos ver nuestra condición. Y repito, es que no estoy hablando por los de afuera, es que hablo por nosotros también. Amén. Porque podemos estar hoy diciendo que Jesús es el Cristo y aún decir que creemos que Jesús es el Cristo, pero ciegos espiritualmente, porque no hemos podido comprender la magnitud, como dije ahorita, de este problema fundamental, y por ende no he podido creer a la respuesta que Dios dio a mi vida. Es que cuando todavía este mundo me gobierna, este mundo me mueve, no estoy tan fino, entonces no estoy tan firme,
No estoy tan claro en lo que hablo. No estoy tan claro en lo que predico, en lo que enseño. No estoy tan claro. Paso a ser un expositor más, pero no estoy viviendo esta fe. Por eso es necesario entonces creer a la solución que Dios dio a mi vida, y es Jesús en Cristo. La solución. Esta solución no se conoce. Por eso existen miles y miles de religiones, queriendo mostrar a un Jesús diferente al Cristo. Eso también lo hace la religión. Hablan de Jesús y le dicen: no, vaya, que nosotros cristocéntricos. Para nosotros Jesús es el Señor. Para nosotros, claro, nosotros creemos que Él murió en la cruz y que resucitó por nosotros. Pero vaya, hermanita, para que Dios le pueda ayudar con esa necesidad que tiene. Vaya, congréguese, deje la pereza, vaya. ¿Sí? Pero realmente ciegos espiritualmente. El apóstol Pablo habló referente a esto en el segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 4, dijo que entonces habían unos predicando de otro Jesús. Es que ya existían muchos Jesús. Sí. Si el apóstol está diciendo esto es porque están predicando a otro Jesús que no es el Cristo, que no es el que el mismo entonces predicó y testificó, y el Señor a través de él le permitió levantar estas iglesias. Otro Jesús que no es el que yo les he predicado, otro Jesús que no es el Cristo. ¿Todo por qué? Por la ceguera. Como no he visto bien, entonces cualquier Jesús me sirve. Como no he podido entender a qué fue que vino Jesús, como vimos ahorita, a juicio, vine para juicio, vine realmente a juzgarlos a todos, y esto tiene que ocurrir es a través de la cruz y la resurrección. Esto tiene que ocurrir a través de una muerte, y no va a ser la muerte de nosotros, sino la muerte de Él que toma el lugar de nosotros. Entonces, cuando yo no lo puedo ver de esa manera, otro Jesús. Ay, Jesús, el Cristo. Oremos ya en el nombre de Jesús, el Cristo, y que las finanzas se multipliquen. Oremos ya en el nombre de Jesús, el Cristo, y que puertas se abran para el empleo. Que los hermanitos todos puedan estar trabajando. Que la economía entonces se multiplique. En el nombre de Jesús, el Cristo. Pero realmente otro Jesús. Cambiaron. Ya no es Jesucristo, pero sé que Jesús es el Cristo. Otro Jesús. ¿Todo por qué? Ciegos espiritualmente. ¿Sí? Entonces, la respuesta a esta solución es, la respuesta a este problema es Jesús el Cristo. ¿Dónde fue que el hombre quedó ciego espiritualmente? No es ahora, lo dije también al principio, el libro de Génesis. Vamos al capítulo 3, versículo 7. Como el hombre realmente vivía con Dios, lo tenía todo, ¿sí? Pero en Génesis 3:7, ¿qué dice aquí? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué dice? Conocieron que estaban desnudos. Los ojos se abrieron a la carne, se abrieron, ¿sí? Espiritualmente se separaron de Dios. Carne, así quedaron. Y así está la humanidad. Los ojos abiertos a la carne. Lo que el mismo Señor dijo ahorita. Ustedes ven, los fariseos que dijeron, que nosotros vemos. Pues bien, como ustedes ven, entonces ahorita ya no tienen cómo justificarse. Porque ya vine a mostrarles realmente en qué estado están, en qué condición están. Pero como no es para ustedes, entonces ya saben la respuesta. Cuando yo digo que entonces estoy claro, es porque estoy diciendo ya no necesito más. ¿Sí? Pero es que realmente eso es carnal. Eso ya es carnal. Cuando yo ya digo, no, es que estoy listo, es carnal.
Se abren los ojos al conocimiento mío. No, es que soy yo. No, es que es el hermano Fernando. No, es que son los hermanos los que hablan. Entonces vamos a mirarlos a ellos. Espiritualmente, ¿qué? Separados. Separados de Dios. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús el Cristo, entonces preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente afuera que es el Hijo del Hombre? Mira el problema espiritual ahí también. La ceguera espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús de Cristo a sus discípulos, a los que han estado con Él tanto tiempo en su ministerio? ¿Qué dice la gente afuera que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién es Jesús de Cristo? ¿Quién es Jesucristo? Como lo llaman mucho. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? ¿Qué fue la respuesta? No, Señor, unos que usted es Juan el Bautista, otro no, que usted es Elías, otro no, que usted es Jeremías, otro no, que alguno de los profetas. ¿Y qué dice el Señor? ¿Y ustedes? Para ustedes, ¿quién soy? Gloria a Dios por la revelación que Dios le permitió a Pedro. Si Dios no se le revela en ese momento a Pedro, ahí estaría todavía preguntándose. No habría respuesta, porque ellos tampoco lo habían visto. Estaban con Él, pero tampoco lo habían visto como el Cristo. Estaban dentro del ministerio, pero no lo habían visto. Estaban viendo cómo ocurría a través de Jesús tantas cosas, pero no habían visto que era el Cristo. ¿Cómo estaban? Ciegos espiritualmente. No era que no vieran físicamente, no, espiritualmente. Y como si no se resuelve lo espiritual, entonces, ¿de qué va a buscar usted que le resuelva lo físico? Muchos recibieron del Señor sanidades, milagros. Ciegos entonces que no veían físicamente recuperaron sus vistas. Cojos entonces quedaron andando, leprosos quedaron sanos, mudos que hablaron. Pero realmente creyeron en el problema en el que estaban espiritualmente, y más aún pudieron creer en la respuesta a ese problema fundamental, a ese problema espiritual. Queda la duda. Y por eso muchos hoy buscan es lo físico, lo carnal. Y puede que usted esté entonces en una cama postrada cantidad de años y se pare y vaya y el testimonio: no, es que un pastor fue y oró por mí y ahora sí me voy a convertir al evangelio que también dice, ahora sí voy a empezar a congregarme. Pero usted no sabe su estado, no conoce su estado de separación de pecado y de Satanás, y entonces cree que porque usted entonces estuvo tantos años y ahora fue levantada, entonces ahora sí se va a salvar. Y ahora el pastor va detrás suyo: venga mía, para que me dé el testimonio allí, para que me dé el testimonio por allá, porque ese no es el testimonio, son muchos los que van a venir a congregarse aquí. No es que es que aquí sí está el poder del Espíritu Santo, y así los trae. Ciegos espiritualmente, porque si usted no cree, así usted se haya levantado de esa cama 40 años que estuvo postrada, y si usted no cree, así caminando, más rápido llega al infierno. Porque es que Jesús el Cristo no vino para que nosotros nos recuperemos de una enfermedad, o para que tengamos dinero, o para que nuestra familia sea muy unida, para que mis hijos me quieran mucho y me respeten. No. Mientras no se resuelva el problema fundamental del ser humano, Satanás, pecado y separación, nada va a ocurrir extraordinario en el ser humano. Así lo vea, sigue estando en la misma estado, sigue estando igual de separado de Dios. Entonces, no es que nosotros veamos a Jesús como lo vieron allá estos hombres, como Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Este no es el Cristo. Este no es el Cristo, que quede claro eso hoy para nosotros. Jesús el Cristo vino a resolver el problema de Satanás, pecado, y a reconciliarme con Dios. No vino a que nosotros tomemos el papel de Juan el Bautista o de Elías o de Jeremías o de algunos de los profetas. No nos dejemos engañar más. No caigamos en ese juego. No escuchemos otras voces. Creamos realmente a la obra del Cristo, a la solución que Dios dio en el Cristo. Creamos realmente quién fue el que cumplió con esta obra del Cristo. Jesús es el Cristo, porque a través de la cruz y la resurrección entonces resolvió el problema del pecado, de la separación,
y de Satanás. Fue a través de Él en la cruz y en la resurrección. Pero si no conocemos esto, entonces seguiremos en esa ceguera espiritual. El libro de Oseas, mire el libro de Oseas, qué bonito dice aquí en la traducción en lenguaje actual, porque todavía está la ceguera espiritual. Oseas 4:6 dice: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Mi pueblo, los que hoy decimos que Jesús es el Cristo, no queremos reconocerlo. Y nótese, no es que si yo reconozcamos, sí, es que Él es el Cristo, es que reconocerlo va más allá. Reconocerlo es obedecerle. Reconocerlo es realmente nosotros entender cuál es nuestra vida, cómo está nuestra vida, es que está al servicio de Él. Reconocerlo es entender y creer que estamos al servicio de Él 24 horas, que estamos al servicio de Él para llenar la tierra, que estamos al servicio de Él para verlo venir en nuestros días. Esto es reconocerlo, no es repetir, es reconocerlo, es creerle, es obedecerle. El mismo profeta aquí en el capítulo 4 dice en el versículo 14: es que un pueblo que pierde la cabeza acaba por destruirse. Un pueblo que pierde la cabeza. ¿Cuál cabeza? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia es el Cristo. Y el pueblo que no reconoce al Cristo como su Señor acaba por destruirse. No, sí, Jesús es el Cristo, pero notemos que también es el Señor. Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios y es el Señor. El apóstol Pedro dijo: a este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor, Cristo. Hay que entonces poderlo ver como lo que es. Cuando no ocurre eso, ciegos espiritualmente. Es que si no estamos claros, seguimos estando en una condición de ciegos. Lucas 6:39. Vamos al libro de Lucas. Lucas 6:39 dice, ahorita hablamos de eso, y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Ahorita lo miramos, ¿cierto? ¿Sí? Se necesita entonces estar claro. Mateo 15:14, también hablando de este texto, de este punto. Mateo 15:14 dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? Mateo 23:15, para que lo lean. El Señor le habló entonces a los escribas y a los fariseos. ¿Qué les está diciendo a estos ciegos? Recorren el mar adentro, buscando ¿qué? Prosélitos, discípulos. Y cuando los encuentran, ¿qué? Lo hacen 2 veces merecedores del infierno. ¿Sí? Son ciegos. Así que la humanidad necesita rápidamente salir de este estado. Necesita encontrarse con Dios. Necesita ver en la condición en la que está. Y no porque repita, no porque se congregue, no porque ore mucho, no porque conozca mucho de las Escrituras. Es porque solo a través de creer correcta y precisamente a la solución que es Jesús en Cristo, entonces puede salir del problema espiritual. Y este problema espiritual, como hemos visto hoy, entonces es Satanás, pecado, la separación, que en últimas el ser humano no puede ver, está ciego espiritualmente. Pero la respuesta es ¿quién? Jesús, el Cristo. El mismo Jesús, el Cristo, entonces él dijo: yo soy. Yo soy esa respuesta al problema fundamental. Yo soy la solución a la ceguera espiritual. ¿Sí?
Miremos acá el libro de Juan. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él, el Cristo, Jesús, el Cristo, la solución a esta ceguera espiritual. ¿Sí? Juan 1:9 también entonces habla claramente. Dice: aquella luz verdadera, no luz física, luz verdadera, espiritualmente hablando, luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz verdadera, el Cristo que necesitamos para poder salir de la ceguera espiritual. ¿Sí? Juan 9:5. Juan 9:5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy. Entre entonces nosotros más podamos creer que Él es el Cristo, esa luz estará en nosotros. Esa luz estará en mí. Todas las escrituras realmente nos hablan correcta y precisamente sobre esta luz verdadera. Todas. Que no estamos hablando de uno que otro libro. Los 66 libros nos hablan de la luz verdadera que el hombre necesita. Génesis 1:3. Vamos a Génesis 1:3 para ver el Antiguo Testamento, que dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Espiritualmente, ¿qué necesitamos? La luz. ¿Qué está diciendo Dios? Sea la luz realmente en el hombre que está ciego espiritualmente. Pueda ver a Cristo, sea el Cristo en él, pueda el Cristo alumbrar. ¿Para qué? Para que pueda salir de esa ceguera espiritual, para que pueda reconocer su estado en el que está, para que pueda creer a la solución que Dios está dando. Necesito esa luz, la necesito, ¿sí? Salmo 27:1. Salmo 27:1, hablando de la luz que habla en todas las escrituras. ¿Cuál luz? ¿Quién es esa luz? Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová, Dios, el Cristo, Jesús el Cristo es la luz que yo necesito. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué importante, qué especial. ¿Cómo es que entonces necesitamos esta luz? ¿Y cómo es que Dios la está prometiendo? ¿Sí? ¿Por qué la promete desde el principio? Viendo acá desde el libro de Génesis. ¿Por qué? ¿Será que es que era para ese tiempo? ¿Será que era para el tiempo solamente en el Antiguo Testamento de estos hombres? No, es que está prometiendo para toda la historia también. Antes de que venga la solución y después de que venga la solución, Dios está mostrando que es necesario esa luz, que es necesario el Cristo. Es que yo creo que Jesús es el Cristo, pero es necesario seguir creyendo. No es simplemente de momento. Dice acá en Mateo 4:16, Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento, y son muchos los textos. Todas las escrituras hablan realmente del Cristo, de esta luz verdadera. Mateo 4:16, ¿qué dice?
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, hablando de lo que leímos ahorita en Isaías. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Qué corrobora esto? Que el Antiguo Testamento, lo que el profeta Isaías estaba hablando era realmente de la luz que vendría, y que esa luz que vino y que volverá es Jesús el Cristo, y que esa luz la necesito yo todos los días, porque esa es la respuesta que Dios dio para el problema de la ceguera espiritual, que está ¿dónde? Dentro del problema fundamental, que es estar separado de Dios por el pecado y por Satanás. Lucas 1:79. Estamos viendo que realmente la luz verdadera que nos fue dado para salir del problema de la ceguera espiritual. Lucas 1:79 dice, ¿está hablando de quién? De Cristo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz, para dar luz, la luz verdadera. Lucas 2:32 dice, luz para revelación a los gentiles, luz para revelación, ¿sí? Juan 1:5 entonces dice que la luz en las tinieblas resplandece. Juan 1:8 dice que el Bautista dio testimonio de la luz. Juan 3:19. Vamos a leer Juan 3:19. ¿Qué dice Juan 3:19? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, tremendo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No fue para el tiempo de Jesús, hoy también, hoy se predica, se testifica por las Escrituras, con nuestra vida, que Jesús es el Cristo, que Él es la respuesta para el problema fundamental, que es el problema, que es la solución al problema de la ceguera espiritual. ¿Pero qué? No creen. ¿Por qué? Porque aman más las cosas de este mundo, porque están más enfrascados en las cosas de este mundo. Dice acá también Juan 12:46. Juan 12:46. Ya vamos a ir terminando. Juan 12:46, que dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. No es el texto. Juan 12:46, le dijo 11:46. Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo la luz, el Cristo mismo. Entonces, dice aquí, para nosotros, los que hoy decimos que Jesús es el Cristo. Ahora, si creemos, vamos a ver aquí una connotación. Ya no es por decir, es por creer. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, entonces tenemos que mostrar que esa luz está en mí, que esa luz está en ustedes, que esa luz está en todos los que creemos que Jesús es el Cristo. Tenemos que mostrar la verdadera luz, tenemos que mostrarla, no es decirla, es mostrarla. Hasta a mí, mostrémosla. Mateo, vamos al libro de Mateo. Por eso dije, tenemos. No es impuesto por el pastor, no, es que si yo realmente creo, es que esta fe está impuesta en mí, tengo que mostrarla, tengo que realmente mostrar. Mateo 5:14 y 15 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿sí? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están
en la casa. Esto no se ve. Esto no se ve. ¿Dónde se alumbra? En la congregación. ¿Dónde se alumbra? Con los hermanitos en el movimiento de la palabra. ¿Dónde se alumbra? Cuando estamos en la reunión con el pastor. Cuando estamos por ahí en seminarios. Cuando estamos haciendo el evangelismo. Cuando me están viendo, ahí sí se alumbra. Pero cuando se llega a la casa, ahora sí escondamos la luz debajo de la cama. Ahora sí en la casa mostremos de qué estamos hechos. Y dígame cualquier cosa para que conozca de qué es que estoy hecho. Y hablemos de la humanidad. Y rajemos del pastor. Y rajemos de los hermanos de la iglesia. Y mostremos realmente de qué estamos hechos. Y la luz escondida. La luz escondida. ¿Por cómo están? Ciegos espiritualmente. Aquí el Señor es enfático. Es que si somos la luz del mundo, ¿cómo es posible que una ciudad que está sentada sobre un monte, entonces usted la vaya a esconder? Es que no se puede esconder, es que está arriba, está en el monte, está alta, usted la ve, no la puede esconder. Ni tampoco puede usted entonces poner la que usted llama luz, decir que realmente en usted está el Cristo y no evidenciarlo, es que no puede. Cuando hace eso es porque la luz no está en usted están las tinieblas. Y en la congregación va a alzar las manos, pero están las tinieblas. Pero dice que Jesús es el Cristo, pero está separado de Dios. ¿Sí? Porque entonces esto es para nosotros. Si en mí está, entonces mostremos esa luz. Hay que mostrarla. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿A qué hora? 24 horas. ¿Dónde? En todo lugar. En todo lugar. En todo lugar. Donde no lo vean, con mayor razón, en todo lugar. Hay que ser luz. Hoy oraba al Señor precisamente en esto. Señor, ayúdeme verdaderamente a hacer esa luz, donde yo pueda ver que es que esta fe está en mí, donde la fe en mí sea tan fuerte que las tinieblas huyan. No porque va Juan Diego, sino por lo que hay dentro de Juan Diego, por lo que hay dentro de Fernando, por lo que hay dentro de ustedes, por la luz que es el Cristo, porque esa luz es la que realmente está alumbrando y las tinieblas tienen que retroceder. Tienen, es que no es que quieran, tienen, porque es que la luz que está en nosotros es el Cristo. Esto es tremendo para nosotros. No es por decir, sí, yo creo que Jesús es el Cristo. Evidenciémoslo. Mateo 6:23. ¿Qué dice aquí? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cuál fe profesamos? ¿Cuál fe evidenciamos? ¿De qué luz estamos hablando? ¿Cuál luz estamos mostrando? Que no es una lamparita cualquiera, ¿sí? Es la luz verdadera que todo hombre tiene que ver. Tiene que ver, que no crea distinto, pero tiene que ver esa luz. Que no la vayan a amar es distinto, pero tiene que ver esa luz. Pero si la iglesia no la muestra, si nosotros que decimos que creemos no la mostramos, difícilmente. Lucas 11, versículo 35. Lucas 11, 35 dice: bueno, es la misma de Mateo. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y miremos acá el libro de Hechos 13, versículo 47. Hechos 13, 47. Dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, oiga, hasta lo último de la tierra. Tremendo versículo, tremenda palabra. Te he puesto, ¿a quién? A los que creemos. ¿Para qué? Para luz. Luz, la iglesia, nosotros, para luz. La luz que está en nosotros, a los gentiles, a todos, dice, a fin de que seas para salvación. No por lo que hablemos,
por lo que hay en nosotros, por el contenido, por el evangelio, que Jesús de Cristo, por la respuesta que tengo que darle al ser humano que está separado de Dios, por la contundencia. Hermano, es que yo necesito economía. No, usted necesita es entender en qué estado está. Es que yo necesito esta salud. Usted necesita saber en qué estado está. Y necesita mejor es creer a la solución. Es lo único. Lo demás no se preocupe. Que si se tiene que morir en una cama, se muere, pero creyendo que Jesús es el Cristo, no necesita más nada. Para salvación. Dice hasta lo último de la tierra. Ay, pero es que yo para hablarle a mi mamá así. Como es de bravo, no me voy a hablar. Para hablarle así a mi esposo, se me va de la casa. ¿Qué hago yo sin el esposito? ¿Qué hago yo sin mis hijos? Para que le hable a todo mundo. Porque es que estamos puestos es para mostrar esa luz. Es salvación, es luz a todos. Como dije ahorita, que no crean, no podemos hacer nada. Que no amen esta respuesta, no podemos hacer nada. Pero aquí está siendo claro el Señor a través de lo que estamos leyendo acá, ¿sí? En el libro de Hechos. ¿Para qué es que realmente llegó la luz a nosotros? Para que seamos luz. ¿A fin de qué? De que seas para salvación. La iglesia está puesta para dar la respuesta correcta, precisa al ser humano, que es que Jesús es el Cristo. Y voy a terminar con este texto. Miremos Primera de Pedro. Primera de Pedro. Señor realmente nos ayude. Es necesario que podamos creer cada vez con más contundencia al Evangelio. Que si el Señor hoy nos permite escuchar su voz en cuanto a esta luz que necesitamos, es porque realmente la necesitamos todos los días. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz. No a cualquier luz, a su luz admirable. Esto es al Cristo, que nos trasladó de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo Jesús, quien es el Cristo. ¿Para qué? Para que entonces demos el testimonio claro, preciso. Como les dije ahorita, mi oración hoy en la mañana, y quiero que siga haciendo eso, es que el Señor realmente me permita poder entender con claridad y creer a esta luz verdadera, que me permita ser ese instrumento de Dios, esa lámpara, que no es una lámpara entonces de unos vidrios espléndidos que hay que estar limpiando. No, es realmente que me permita hacer esa lámpara que, aunque pequeña, esa luz que está dentro de mí, que es el Cristo, sea para salvación, sea para que yo como instrumento, como siervo, como esclavo, pueda dar testimonio de esta luz verdadera todos los días, no importando la hora, el lugar. Pero nótese, se va a dar el testimonio a todos, no todos van a creer, lo hemos visto mucho. Al que es tierra buena, dedíquese, no le dé pereza, pero al que es camino, piedra y espino, el Señor dijo: no pierdan el tiempo, tierra buena. Ya se les mostró la luz, ¿no la quieren? Tierra buena. La tierra buena va a ser levantada, como dice aquí, de puesto para salvación a los gentiles. La tierra buena que recibe esa luz verdadera va a ir a impartir esta luz verdadera. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este espacio, por el tiempo, Señor, que nos ha regalado, Señor,
para, Padre, poder testificar que Jesús es el Cristo. Para seguir testificando, Señor, con claridad, Padre, con precisión, con nuestra vida, Señor, que Jesús es nuestro Cristo, que es nuestro Señor, que realmente, Padre, anhelamos verte venir, Señor, en los días de cada uno de nosotros. Oramos para que nos permitas seguir siendo tus instrumentos, Señor, porque es un privilegio ser instrumento tuyo, Señor. Sabemos, Padre, que la evangelización mundial no la hacemos nosotros, la haces tú, Señor, que toda la obra de la salvación es tuya, Señor. Por eso oramos, Padre, para que nos des el privilegio de seguir siendo tus testigos, Señor, y oramos para que esta fe verdadera esté en nosotros, Señor, para que no nos falte esta fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Señor, por Colombia, oramos, Señor, por el mundo entero, Señor. Oramos por todos los hermanos que están en otras naciones, que están profesando esta fe, Señor, que aún sin conocerlo, Señor, sabemos que tú los estás usando para que sus naciones, Señor, se salven con el testimonio de que Jesús es el Cristo, para que los dignos reaccionen, Señor, y para que juntos, Padre, podamos cumplir con el pacto de la evangelización mundial y así, Señor, verte venir en los días de cada uno de nosotros. Señor, recibe el honor, la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te lo mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Saludamos por acá a los hermanos que hoy nos estuvieron escuchando, que estuvieron conectados. Por acá al hermano Neymar Moreno, el pastor Neymar Moreno. Saludos allí, Yopal. Yo también por acá, yo Mario Carmona, un gran amigo mío, un abrazo grande. Y a la hermana María Trinidad de México, saludos a la hermana Trinidad de México y a toda su familia, un abrazo grande. También a los que no aparecen allí, que estuvieron escuchando, que Jesús, quien es el Cristo, sea bendiciendo sus vidas. Bendiciones para todos, hermanos. Maranata, Jesús es el Cristo.